Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, son las 4:02 y damos inicio, aquí a través de Radio 620 de la cadena nacional Raza, a su programa Estado de los Estados. Estamos aquí en la cabina de esta radiodifusora que de muchos años atrás es su consentida. Su servidora Lilia Arellano, mi compañero. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Y bueno, hoy se incorpora, ¿quién? Tan. Ya lo habíamos anunciado el miércoles. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Víctor Sánchez Baños. Oye, pues muchas gracias. Me da un placer de verdad estar con ustedes. Y pues, como siempre, pues hay que estar con la información, los comentarios y vas a ver cómo... Nos va a salir bonito, ¿verdad? Sí, sale bonito. Oye, Víctor, ¿hace cuántos años que nos conocemos? No, pues cuando tú tenías 2 años. No, son 2 años. ¿O qué quieres que diga los años? Sí. Bueno, ¿hace cuántos que me conoces a mí? ¿Y antes cuántos que conoces a Paco? A Paco más o menos como el 78 llegaste a Ovaciones, ¿no? O 77. No, yo comencé en 77 en el Heraldo, sí. Y a Ovaciones llegué al 81. En el 81 fue cuando nos conocimos antes, por estar en el medio, claro. ¿no? Pero, y a ti te conozco del 77 o 71. No, del 82. 82 ella llegó en el 82. Yo llegué a 77 a Ovaciones en aquel entonces, y pues... Sí, oye, pero no se ve viejo el Víctor. No. A diferencia de nosotros que estamos canosos, el Víctor como no tiene mucho pelo. Entonces, mira, 2 pelos pero bien peinados. Eso es lo que se necesita. Pues como que no se le ven las canas, ¿verdad? No, como siempre ha sido, como de esos bebés así, gorditos, rollizos, blanquitos. Lo jovial de su carácter. ¿Será? ¿Y que nosotros estaremos amargados? Muy amargados. Ay, mira, yo creo que nosotros estamos como para hacer panecitos y tejer y darle. Sí, sabido, no le cuento, pero bueno, así lo vamos a tener que dejar. Ni modo, ¿no? Pues mira, la verdad es que de vez en cuando hay que hacer panecitos, tejer chambritas, no chambritas. No, ya no, chambritas ya no. Ya las chambritas se dejan como a los 20 años, ¿verdad? Sí, ya. Ya, entonces hay que hacer un poquito pues sí, lo malo sería de que ustedes del hogar, tejieran chambritas a esta edad. Pues digo para yo, mis nietos, ya para mis nietos. ¿Sí? Sí. ¿Las chambritas de los hombres son iguales a las chambritas de las mujeres? No creo. Claro que sí. No, sí, claro que sí. No, sí, pues, sí. Yo creo que las chambritas de los hombres son como las talachas. Pero son iguales para una mujer que para un hombre, ¿no? Son chambitas, ¿no?
Mira, una buena talacha siempre es bien agradecida. Todo el mundo la bien agradece. Y estoy hablando de las talachas de cambiar llantas, sí, la llanta de trabajo y todas esas sí. cosas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo estaba hablando de otras talachas. ¿De cuáles? Te digo que por eso dicen mis nietos, ¿por qué no eres una abuela normal? Pero entonces dilas para que todo el mundo sepa. Bueno, cuando alguien no hace bien el amor, le dicen que es un talachero. Pues por sí, ¿por qué no? ¿Ah, sí? ¿Talachero? Sí, No, es que sí. A mí nunca me lo han dicho, entonces por eso no sabía. Hablando de... Entonces esa mía la que le han tocado los talacheros. Le han tocado talacheros entonces. Creo que... Oigan, el asunto... Desde el sábado no la hace. Está bien. El asunto está muy serio, ¿no creen? ¿Por qué? ¿Serio de qué? ¿De las talachas o de qué estás hablando? No, pues esta situación ahora de que no van a revisar el TLC, tampoco va a haber reforma migratoria, ya sabía, vienen ¿no? ¿A qué? A ver, ¿a qué vienen? Pues como siempre, todas las reuniones que son protocolarias, ¿no? ¿Sabes qué? Se reúnen los tres presidentes, el de Estados Unidos, México y Canadá, y que ya tiene la agenda. ¿Quiénes son los que hacen la talacha? Son los subsecretarios o los directores de oficina. Y esos son los que durante 2 meses antes están haciendo toda la chambita. Lo que yo veo es de que pues era de esperarse que los norteamericanos y los canadienses no querían abrir el Tratado de Libre Comercio. Los que quieren son los mexicanos. ¿Por qué? Porque han perdido competitividad de una forma importante. ¿Y por qué han perdido competitividad? Porque tampoco los empresarios mexicanos han avanzado precisamente en los temas de mejorar precio, calidad, para que el consumidor sea más atractivo. Y por otra parte tenemos un gobierno que no nos proporciona las herramientas para ser competitivos a nivel mundial. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá en el ramo agropecuario, ¿qué es lo que hacen? Dan subsidios, y nosotros, como somos más puristas que de la economía neoliberal, decimos, no, ¿cómo? Dar subsidios, eso es antieconómico, antiliberal. O sea, no dejas que el mercado pueda trabajar como debe de ser, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo funciona el libre comercio, el libre mercado. Entonces, ¿qué es lo que haces? En México no dan los suficientes subsidios. Por ejemplo, el agro vive de milagro, aunque hay subsidios, pero para que no se muera de hambre el campesino. En la pesca hay subsidios, sí, pero para que se los roben algunos funcionarios públicos. Llega hasta algunos gobernadores dicen. Y por si fuera poco, ¿de qué otra manera podíamos ser competitivos con los subsidios tan extraordinarios que dan en Estados Unidos a los agricultores o en Canadá a todos sus industriales? Fíjate que lo que pasa, y has puesto el dedo en la llaga, lo que pasa es que tenemos una clase empresarial que no emprende, paradójicamente. Así es. Están esperando exclusivamente a ver qué obtienen del gobierno, cómo lo presionan, cómo lo chantajean. La semana pasada fue pródiga en ejemplos. La semana pasada hubo la reunión de los consejeros de Banamex, fue el gobierno en pleno a rendirles cuentas, por ahí se filtró que a Luis Videgaray, que no esperaba aplausos, no se los dieron. Así es. Y saliendo de ahí, empezaron a grillar en contra de las reformas que el país necesitaba, como decía el discurso oficial. Y ahora resulta que la primera ley que van a mandar los pinos a las cámaras para que se discuta las leyes reglamentarias será la de competencia. Donde no se van a tocar esos grandes... Exactamente, porque se le han pasado amenazando por abajo de la mesa a cuanto funcionario público se les ha acercado para decirles que si 2012 fue un mal año para la economía, a causa de las pésimas políticas monetarias y fiscales de la Federación, 2014 va a ser el peor año provocado por la falta de empuje, de ganas de los empresarios. Cuando en realidad, ¿quién es el culpable? Aquí somos precisamente el gobierno quien se está guardando las canicas. Mira, es la estrategia Videgaray. ¿Cuál es? Pero, a ver, se están tocando varios puntos aquí al mismo tiempo. Una, el Tratado de Libre Comercio, ni lo van a abrir, ni lo van a revisar, ni nada por el estilo, porque en los términos en los que se firmó, bueno, pues representa grandes ventajas para los Estados Unidos, para Canadá, y que el que salió perjudicado en todo esto quiera protestar, pues mala tarde y muy tarde. Fíjate, yo voy a volver no al hay asunto. Nada, ¿no? Pero no fue la falta de legitimidad. La falta de legitimidad. ¿Qué provoca que Carlos Salinas, después de que había sido uno de los grandes opositores al GATT, que es el antecedente de nuestro ingreso al libre comercio, qué provoca que sí de repente diga, la panacea es el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos? Su falta de legitimidad, andaba buscando cómo convencer o cómo le dieran apoyo a los estadounidenses a sus políticas, el respaldo. Entonces, esa falta de legitimidad de Salinas nos lleva
a firmar un tratado con todas las ventajas para nuestros socios comerciales y ninguna para México. Eso es cierto, porque esto, por ejemplo, que dicen ustedes de los empresarios. También recordaremos que con Salinas, el empresario que no iba a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores no existía, ¿eh? Entonces, todos aquellos que tenían sus hamburgueserías, Arby's y no sé qué, ¿te acuerdas que había un montón de hamburgueserías? Había muchas, Burger Zapatos Boy, ¿se Canadá, acuerdan de esa, no? Sí. La muchas mejor era Tom Boy. empresas de este Tom Boy. tipo La mejor era tú. tuvieron que cerrar, porque si no estabas cotizando en la bolsa con una serie de requisitos para enfrentar este tratado, te ibas. Luego, yo no creo que todos los empresarios, hay una clase empresarial que es la monopólica, que es la que se ha visto beneficiada y que es la que hoy presiona. Pero los subsidios, no había subsidios para los barcos pesqueros con el diésel, no había subsidios también en ese mismo diésel para la producción del campo, y hoy el diésel no vale lo mismo que la Magna. ¿O más? Que le van a que la premium. Bueno, imagínate, cuesta más el combustible para hacer producir que el que le pones a un Mercedes-Benz. De eso no se tiene la culpa los empresarios. De eso, y habría que ver cuánto cuesta la gasolina, en cuánto la compran y en cuánto no la venden. Porque dicen por un lado que está subsidiada, y por el otro lado deben tener un margen de diferencia entre compra y venta que también les deja una buena lanototota. Bueno, entonces eso no se abre. Carlos Salinas hace poco dijo que detrás del TLC tendría que haber llegado una reforma migratoria y que el culpable de la crisis no la resolvió. Pues ni el culpable de la crisis, o sea, refiriéndose a Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni hoy se ve que tampoco vaya a haber absolutamente ¿Qué mediocre nada Salinas, con Los respecto culpables son todos menos yo. a... Pues sí. Pero todos los políticos lo dicen, no nada más es Salinas, lo dijo ¿Cuándo has visto Cedillo, uno? lo dijo Fox, lo dice Calderón, y dentro de unos 5 años lo va a decir también Peña Nieto, ¿no? Con Rompen Silencio también se justificó. Pues Díaz todos. Ordaz. ¿Qué mediocres todos, no? Pero mira, esa es la clase nosotros política los que tenemos aguantamos, los ¿no? mexicanos para empezar. ¿Es lo que nos merecemos? ¿Las vedettes que necesitamos? Sí, ¿Somos vedettes? no la merecemos. Sí, porque no reclamamos lo suficiente como para que ellos se pongan las pilas. Mira, los países que son, y por eso tenemos el nivel educativo que tenemos. Brincamos Claro. un tema a otro, pero ni modo. Pero el nivel educativo que tenemos en México nos hace ser pasivos, y esto lo traemos ya ancestral. Eso desde el mande usted señor, que traemos una expresión tan terrible, que nos conocen en toda América Latina. ¿Cómo usted por dice? el mande. Esa expresión es terrible, o sea, es una de sumisión que le da siempre, ya sea al patrón, ya sea a la autoridad, es el mande usted. Y tenemos que decirlo con la vista gacha. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? De que al final de cuentas sí nos merecemos estas, entonces claro que nos las merecemos esas, y yo creo que hasta nos ha ido muy bien con estas que tenemos, porque somos pasivos, no reclamamos. Al final de cuentas, pues formamos parte también de esa red, de la gran red de corrupción, hasta el pequeño corruptor, que es el policía de crucero, y nosotros le damos uranita para que nos deje ir, pasamos un alto, o tratamos de evitarle el alcoholímetro, etcétera. Somos un país en donde no hay orden, y cuando no hay orden, pues es lo que tenemos como consecuencia. Sí tenemos, con eso es la respuesta a tu pregunta, Lilia, son las autoridades, y también a la tuya, Paco, esas son las autoridades que nos merecemos. Pero en cambio, ¿qué es lo que pasa con esta mediocridad política que hay en el país? ¿Cómo corregirla? Entonces, ¿cómo corregirla? Solamente con educación, y que todos reclamemos lo que nos merecemos. Pagamos impuestos de primer mundo. No, hombre, primer mundo. Es una infamia lo Y que las pasa. tarifas. Las tarifas. Y las tarifas también. De los bienes y servicios Sí, que proporciona el eso también. gobierno. O sea, pagamos, por ejemplo, en el caso de la gasolina, preguntabas, ¿no? Oye, ¿hay subsidio? Pues definitivamente no hay subsidio. Nos han vendido desde Calderón de que nos están subsidiando, nos tampan en la carota. ¿Sabes qué? Te estamos casi regalando la gasolina. Ah, sí. ¿Y por qué me sale más cara en México que en Estados Unidos? Que es nuestro competidor. ¿Por qué nos sale mucho más cara en México que en Canadá? Por Pemex, por sus sindicatos. Sí, no. Es lo que venden, es lo que nos venden. ¿Sabes algo? Son culpables. Pero eso no es Claro la que de no, fondo. claro que no. Lo que pasa es que, mira, primero, ¿qué es lo que ha disminuido? Es la captación fiscal, porque el 60% del precio de cada litro de gasolina es precisamente impuesto, y se les ha caído. Entonces estos están llorando porque se les cae la captación fiscal a través de la gasolina y los combustibles. ¿Tú te acuerdas cuando vino Lilla Coca a México, que le preguntaron, después de haber hecho el gran milagro de rescatar a la Chrysler, Que con su Mustang, ¿sí? sí. Rescata a la Chrysler, viene a México, y por ahí alguien levanta la Perdón, mano. con el código K. El sí. código K. Sí. Y le dice,
Oiga, ¿por qué en México los autos cuestan el doble que en Estados Unidos? Y dijo, no señor, cuestan exactamente lo mismo. Lo que usted paga de sobreprecio son los impuestos que le cobra su gobierno. Así es. O sea que, si tú compras un vehículo nuevo, estás pagando el doble del costo en Estados Unidos en impuestos. Y no está mal que paguemos impuestos, pero todavía ¿y pagas dónde el está? impuesto sobre vehículo nuevo, Sí. y todavía encima el IVA. Así es. Claro. ¿Tú sabes cuánto Claro, pagan de pagas IVA? IVA de otros impuestos. Sí. Claro. Puede tu Sí. recibo telefónico, Impuesto te sobre cobran, impuesto. te cobran el IVA En el caso de sobre el los impuesto coches. telefónico. Ah, sí, sobre todo. Sí. Mira, Europa, sobre todo los países escandinavos, donde pues son un ejemplo para el resto del planeta, algunos países son socialistas, pero un socialista de veras, de gente pensante, no socialismo De Coyoacán. tlacuachero, ¿no? Sí, De los es de chuchos, Coyoacán. chuchero. De los chucheros y de los López Obradoristas, de todos ellos, ¿ves? O sea, la izquierda de verdad es otra cosa, ¿no? Y ellos saben lo que es la interpretación de la izquierda, que es repartir los beneficios al resto de la sociedad. El impuesto sobre la renta es del 32%, que me parece es igualito al de México. Ujú. El IVA, ¿de cuánto es? Del 18%. Parejo, eso sí, de que nada, de que alimentos, medicina, no, parejito. Pero no regresas. Sí, ese es el No asunto, no hay hay. deducciones. Pero ¿qué tienes aquí de ventaja también? De que todos esos impuestos están destinados precisamente a tu beneficio. Ellos tienen, por ejemplo, en el caso de Noruega, con su empresa petrolera. ¿Qué es lo que genera la empresa petrolera? Tienen unas grandes utilidades. ¿A dónde se van esas utilidades? A un fideicomiso, a un fondo. Así es. A un fondo Para especial. pensiones. Para pensiones. Así es. Entonces, ¿sabes algo? No se está gastando de que vamos a hacer ahora sí un camino que vaya derechito de México a Toluca, ni otro a México a Querétaro. Ni el que se me ocurra, Ni el ¿no? que se me ocurra para hacer obra y que me lleve yo una mochada. Así es. Todo para Toluca, ¿no? Un tren para Toluca. ¿Es más necesario de Toluca que el de Querétaro? ¿Es más que, perdón? ¿Necesario un tren a Toluca que a Querétaro? Pues mira, yo pienso que son necesarios los trenes, pero ¿sabes qué es más necesario? Es de que Comer. tengan transparencia en todo lo que manejan, porque con eso se acabaría el hambre en este país. Lo de Moreira, pero cierto que es uno de los temas de veras que no sé si se revuelve el hígado, nada más de pensar todo lo que se robaron nada más en Coahuila. Nada más en Coahuila. Multiplícalo por 32. Y ya verás, Le porque sumo el hasta número de que pensé. Tlaxcala, ojalá, hasta Sí. el Colimita, que es un estado así, pero imagínate la salida ahí en los muelles de Mazatlán, en todo el complejo, el puerto, lo que no está Manzanillo. saliendo por ahí, ¿eh? Sí, no, Sí. no. Todo lo que no está saliendo. No, que- Manzanillo es la principal aduana de este Manzanillo. país. No, y Lázaro Cárdenas, que me cuentas. Lázaro Cárdenas fue el feudo de las... No, pues no, No, ves para cómo la está familia también, por eso Michoacán, el entonces, No, pleito pero este de sigue siendo lo Felipe. mismo, nada más que ahora pusieron policías y se trajeron los laboratorios hacia adentro del recinto fiscal. Siguen haciendo lo mismo. Mira, vámonos al corte porque mira, ya está Norberto todo desesperado. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. ¿Quieres estimular tus aprendizajes visuales, las zonas occipitales de tu cerebro que se activan cuando estás usando la vista? ¿Necesitas reconocer imágenes, formas, colores? La música de imágenes te ayudará a lograr un aprendizaje visual excelente y dinámico. El Paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma. De lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Ma, creo que me estoy enfermando. Yo creo que tienes fiebre. Yo creo que es una infección. Ay, hija, yo creo que es algo del estómago. Amor, yo creo que no es nada. Ya, no te preocupes. O igual pregúntale a tus amigas. Amiga, yo creo que deberías de tomarte estas pastillas. Crees solamente en tu médico. Automedicarte puede ser peligroso. Asiste a tu clínica de salud más cercana. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.
Estuviste con ella cuando dio sus primeros pasos. Un paso más, mi amor. Eso es. Estar con ellos ahora es más importante que nunca. Primera Semana Nacional de Salud 2014. Acompáñalos a la unidad de salud más cercana con la cartilla nacional de vacunación para iniciar o completar su esquema de vacunación. Del 22 al 28 de febrero, todos los niños y niñas menores de 5 años serán vacunados contra la polio. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Fíjense que ahora, bueno, ya saben, seguramente vamos a ver por la televisión cómo llega el Hércules, cómo bajan hasta el agua que se va a tomar Obama, cómo es el espectáculo, ¿verdad? Porque hoy la política es entre la nota roja y el espectáculo, no es ninguna otra cosa. Desde el viernes, por ejemplo, allá el centro histórico de Toluca lo hicieron búnker. Vallas, bueno, de todo. ¿Qué? ¿Es por miedo a los templarios o le temen a qué? Es la seguridad que invariablemente acompaña a quien es presidente de los Estados Unidos, no el imperio. No, sí, pero acá están los de la CENTE, está mucha gente a punto de protestar, pero no van a llegar a ningún lado. ¿No crees que van a pasar? No. La verdad, mira, son divertidos. Forma parte del folclor mexicano. Es el espectáculo. Es el espectáculo. ¿Tú qué crees que no se divierte el Barack Obama viendo allí? Dice, mira estos mexicanitos que andan haciendo escándalo. Y todavía los del PRD, como los chuchos, ¿no? Que andan pidiendo audiencia con Harper y con Obama. ¿Y sabes qué les dicen? Así con una sonrisa sarcástica. No. A la cola de las tortillas. Es que se tienen que quedar con papá imperio, ¿no? Pues ¿para qué se quejan? Bueno, pero además, qué incongruentes, ¿no? Imagínate cómo se deben haber reído cuando se enteraron de que, bueno, al del trabajo le quitan el reloj allá en Antara. Luego se meten al restaurante y se echan a Penchina, al del Atlante. Del Atlante, un funcionario de Cemex. Sí, hombre. Oye, ¿pero qué estaban tan haciendo, a gusto. ¿Qué estaban haciendo en lo oscurito, Pues no. ¿Los agarrarían en el baño ahí a los tres? No, estaban con sus esposas, ¿cómo crees? Pero estaban desayunando. ¿Sí? En el restaurantito estaban desayunando, entonces llega un cuate. Oye, mira, lo que le pasa a ellos le pasa a cualquier mexicano aquí en un restaurante, ¿eh? Vamos, sí, con el guaruraje afuera. ¿Tú crees que Penchín anda solo? ¿A poco también? Ay, ¿cómo crees? No, era solo. ¿Cómo crees? No, No. Si aquí vino Penchina, ya traía ahí sus guarros, su séquito. Joaquín Hendrix, ¿tú tienes séquito? Creo que no, te vi muy solo. No, afortunadamente no siento la necesidad de armar un equipo de esas magnitudes. ¿No sientes necesidad de un equipo de esos o no sientes miedo? Pues la verdad es que para las actividades que yo realizo, para mi ritmo de vida, pues no necesito de un equipo de esas características. ¿Y de qué marca es tu reloj? ¿De qué? ¿Qué marca es tu reloj? Bueno, pues apenas traigo un relojito de esos comunes. ¿Comunes y corrientes o comunes entre la clase política que es de Rolex para arriba? ¿De cuáles? Dinos. ¿Qué marca es? Un Citizen. Un Citizen. Son buenos relojes los Citizen, ¿no? Son duraderos. Económicos. Y la pila dura también mucho. Así es. Entonces se lo pueden robar y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estamos aquí, Víctor Sánchez Baños, Paco Rodríguez, tu servidora, y ellos te quieren hacer unas preguntitas.
Usted sabe que Joaquín Hendrix fue gobernador de Quintana Roo, ha sido delegado. Oye, qué bien que te fuiste de Morelos, ¿eh? Si no te hubieran pepenado, también te pescuecean allá. Morelos difícil, sigue siendo difícil y precisamente lo que se requiere es de la conciencia de los morelenses para las rectificaciones del caso. ¿Qué estás haciendo en el PRI ahora? Actualmente soy el secretario técnico del Consejo Político Nacional, una responsabilidad interesante, un reto interesante en estos tiempos cuando el presidente del partido, César Camacho, está resuelto, como estamos resueltos todos los que nos hemos incorporado a trabajar con él, a acreditar que el Partido Revolucionario Institucional pues es un partido que aprendió del pasado reciente, de su alejamiento de las causas ciudadanas, y hoy pues estamos empeñados en retomar el camino. Joaquín, ¿qué es lo que has visto tú? Bueno, tú vienes de un estado eminentemente turístico, de gran trascendencia también por captación de divisas para el país, pero seguimos viendo que nos ufanamos porque pues sigue creciendo el turismo, pero no es lo suficiente, porque no nada más México son playas, son también centros de convenciones. Por ejemplo, cayeron los centros de convenciones más del 12% el año pasado, y estamos viendo de que muchos centros de atracción turística pues están en los suelos. ¿Qué se necesita? Bueno, tú con la experiencia de Quintana Roo. Sí, ¿Francisco? No, Víctor. Víctor, perdóname, Víctor. No te preocupes. Bueno, mira, Víctor, qué bueno que me tocas ese tema porque pues es obviamente, habiendo sido gobernador de Quintana Roo, es un tema que recurrentemente abordo, y es un tema que yo te diría que lo primero que tenemos que hacer, no perder la perspectiva local. El turismo significa mucho para Quintana Roo, significa mucho para México, pero el turismo debiera ser desde la óptica de los quintanarroenses, de quienes tenemos responsabilidades públicas, el motivo fundamental para poder lograr el equilibrio en el desarrollo. No necesariamente tenemos que orientar a todos los rincones y a los habitantes de Quintana Roo a la actividad turística, pero las propias actividades primarias, el trabajo en el campo, puede ser beneficiado si las políticas públicas, si el liderazgo en el ámbito estatal orienta la producción, vincula la producción del campo con los altos consumos que se dan en las zonas turísticas del estado. Creo que ese debe ser uno de nuestros propósitos de siempre, y tiene que haber continuidad en todo lo que hagamos para que de esta manera podamos incorporar a todos los quintanarroenses a los beneficios del desarrollo. Ahora, viéndolo desde el punto de vista macro, efectivamente, para poder mantenernos competitivos en el ámbito regional, internacional y mundial, si los ojos del mundo, si las preferencias, como lo vemos, lo observamos cotidianamente en sondeos, en encuestas, en México son hacia el estado de Quintana Roo, pues tenemos que cuidar de mantenernos competitivos, tenemos que estar incorporando siempre valor a las diversas regiones de Quintana Roo. Pero esto no le pega, Joaquín, no le pega a la violencia, porque al final de cuentas la violencia que pasa en varias partes del país, aunque sea en Michoacán, pues le pega también a Quintana Roo. No, sin lugar a duda, yo no tengo la menor duda de que somos, como nación, como país que somos, hablar de México siempre te traerá repercusiones a todas sus regiones. Sin embargo, también no dejo de considerar que desde el ámbito local, los ámbitos municipales, como desde el gobierno federal, se hacen esfuerzos extraordinarios para mantener en las mejores condiciones la propia región, y también que se sepa en el mundo que no obstante que estamos en el mismo territorio nacional, de todas maneras hay circunstancias que nos diferencian de otras regiones del país.
Joaquín, buenas tardes. Le saluda Francisco Rodríguez. Yo quisiera preguntarle en torno a su encargo partidista. Hace unos días el presidente de su partido, el señor César Camacho, auguró que para las elecciones del próximo año el PRI volverá a la época del carro completo de todas. Y yo quisiera preguntarle cuál sería la receta o qué pócima o qué milagro están a punto de emprender, porque como están las cosas, la verdad es que muchos no vemos que el PRI vaya a recuperar o a ganar o a conservar siquiera las posiciones que actualmente tiene la Cámara de Diputados. Y esto se lo digo porque las elecciones de medio término son una especie de referéndum. Y en este momento la gestión del presidente Peña Nieto está atravesando por una enorme crisis de credibilidad. Hoy publiqué en mi columna Índice Político que el señor Peña Nieto tiene el 33% de aceptación. Y esto después de las controvertidas reformas, le decía, que fueron aprobadas el año pasado. ¿Qué van a hacer? ¿Qué milagro van a hacer para ganar más posiciones de las que actualmente tienen en la Cámara de Diputados? Bueno, sí, Francisco, mira, es evidente que la evaluación del gobierno, cuando se han tomado decisiones trascendentales, útiles para mejorar el posicionamiento económico de nuestro país, sobre todo tratándose de asuntos que tienen que ver con impuestos, nunca serán populares en ningún lugar del mundo. Me parece que es que no son solo impuestos, también es la soberanía energética del país, también es la competencia en telecomunicaciones que ha puesto a las empresas que se dedican a esta área de la economía en una lucha feroz, es también la competitividad, son los ferrocarriles. Pareciera que hay polvorines que se le están incendiando a la administración del presidente Peña Nieto por todos lados. Sí, Francisco, pero aceptando que sí es un momento difícil, creo que las decisiones se tomaron cuando debían de tomarse, si le damos el enfoque político electoral. Pero bueno, lo primero es hay que tener una visión de Estado. A mí me parece que el presidente Enrique Peña fue ese su enfoque, la visión de Estado. Pero si le damos el enfoque político electoral, me parece que fueron tomadas esas decisiones en buen momento. Nos alcanza el tiempo para que de aquí a que se vengan los procesos electorales se asimile el porqué de estas decisiones, se actúe desde el gobierno con políticas públicas que pudieran en un momento dado compensar las inconformidades sociales. Creo que estamos en esa dinámica. Y desde el punto de vista ¿Sí van a ganar el carro completo? Me preguntabas, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es, ya lo empezamos a hacer, vamos a trabajar políticamente como partido, lo ha dicho el presidente César Camacho. No vamos a ser el partido del gobierno, tenemos que acreditar que somos el partido en el gobierno, y eso, pues para quienes no lo entienden, es una consigna de estar trabajando permanentemente. Hoy que estoy en el Consejo Político, te puedo decir que este Consejo Político Nacional, que es el segundo órgano colegiado en importancia después de la Asamblea Nacional, tenemos la obligación de cumplir el mandato del creador del Consejo Político Nacional, Luis Donaldo Colosio. Todo el PRI, en todo lugar y siempre. Hay que trabajar de manera permanente. No importa que no estemos en procesos electorales, tenemos que eliminar de los mexicanos, de quienes simpatizan con nosotros, la idea de que solo trabajamos en épocas electorales. Hay que trabajar todos los días. Hay que correr el riesgo de ir a la calle y encontrar la crítica ciudadana para poder hacer las enmiendas que en todo caso fueran procedentes. Ahora, te voy a preguntar esto. Parece que la primera de las leyes secundarias que van a entrar es la que se refiere a competitividad. Bueno, hay un renglón muy importante que es el de los hoteles todo incluido, que hasta donde nos hemos dado cuenta,
todos estos hoteles cometen una serie de violaciones a la reglamentación existente. Punto número 1, no pueden vender operaciones amarradas. Ellos las venden. En estos hoteles que son todo incluido, tendrías tú que decidir si lo quieres todo incluido o solamente el hospedaje. Ellos te dicen o es todo o es nada porque así funcionamos al 100%. Una violación. 2, no puedes, tienen que establecerse normas claras para la competencia en los mismos sectores. Los restauranteros no pueden establecer esta competencia porque nunca se le entregan, pese a que es obligación, a los huéspedes cuánto están pagando por el hospedaje y cuánto están pagando por la alimentación. Entonces los restauranteros no saben contra qué están compitiendo, cuáles son los precios de la comida que se vende en los todo incluido. Esta revisión no puede llevar a nuevas reglas en este renglón, precisamente por esa derrama de la riqueza del turismo a la que tú mencionabas, que pues no debe llegar nada más al campo, debe llegar a los comerciantes, a los restauranteros, a todos los prestadores de servicios, y con el todo incluido secuestran a todos los visitantes, ya no salen. ¿Y qué nos hemos encontrado en estos polos, como el que está en Quintana Roo, como el que está en Baja California, etcétera, etcétera? Pues que hay miseria, sí, pero que quienes la padecen tienen una miseria con trabajo que es todavía muchísimo más, pues, rechazable, claro, humillante, de todo. Sí. ¿Qué no es el momento oportuno para que se enfocaran un poquito a checar todo eso y a que se cumplan las reglas? Yo estoy de acuerdo contigo, Lilia. Estoy de acuerdo, son temas que tienen que revisarse de manera permanente. Y me parece que en todo caso, no solamente este tema del todo incluido, sino de manera integral, de qué otra manera podemos tratar a la otra forma de hotelería para estimular, en lugar de que se nos vaya ampliando el todo incluido, que en función de beneficios, en función de estímulos, en función de tarifas, las otras modalidades también pudieran ser estimuladas. A mí me parece que hay que hacer una revisión integral para que no nos quedemos nada más en la visión corta de el todo incluido, diría. Bien, pues muchísimas gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Te vamos a estar molestando para ver cómo van esos tan cacareados triunfos priistas y a ver si se dan. No, hombre, muchas gracias, Víctor, gracias, Paco, gracias, Lilia. Me da mucho gusto poder saludarlos por esta vía y saludar a su auditorio, que yo sé que han venido construyendo a lo largo de mucho tiempo, han hecho un trabajo que es ciertamente crítico, pero yo soy partidario de la crítica hacia lo que hacemos porque eso nos hace mejores. Bien, pues muchísimas gracias y que tengas buen provecho. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos al corte, enseguida volvemos. 24 de febrero, Día de la Bandera, símbolo de la nación mexicana. Radio 620. Transmitiendo desde Durango, 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Estuviste con
ella cuando dio sus primeros pasos. Un paso más, mi amor. Eso es. Estar con ellos ahora es más importante que nunca. Primera Semana Nacional de Salud 2014. Acompáñalos a la unidad de salud más cercana con la cartilla nacional de vacunación para iniciar o completar su esquema de vacunación. Del 22 al 28 de febrero, todos los niños y niñas menores de 5 años serán vacunados contra la polio. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Ya salieron los señores de Hacienda a decir, pues que, oigan, que estas reuniones y todo le van a traer un gran bienestar a México. ¿Qué les parece? ¿Cuál reunión es la del...? Todos estos y lo del plan ¿El chorizo verde en Toluca? A los del chorizo verde, sí. Y la cumbre de líderes de Norteamérica fomentará el bienestar económico. ¿Qué tal? Pues yo creo que sí, les van a vender más chorizo, ¿no? Pues sí. Pues yo creo que pueden vender allá, ¿no? Sí. Pues por la frontera, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Además, acuérdate. Oye, dicen como dice por ahí Toluca, buen gente no mata, nomás taranta. Dicen que entre el comercio de mercancías entre México y Estados Unidos se genera a $1 millón por minuto. ¿Cómo la ves? Mira, te voy a decir una cosa. El Tratado de Libre Comercio, yo estoy ya viéndolo ahora sí a 20 años. Lo único que hizo positivo fue de involucrar a México en un mercado muy intenso. Al final de cuentas, creció el comercio de México hacia Estados Unidos y crecieron también el comercio hacia Canadá, pero ¿qué es lo que pasa? De que no creció tampoco lo que podríamos decir como beneficios en términos generales. Crece, pero no es suficiente. Sí, pero la mayor parte de las plantas que se instalaron en México son plantas estadounidenses, que encontraron que en México tenían mayores oportunidades de obtener ganancias debido a los bajísimos salarios que se pagan en México. Y viene un problema, ahí tienes tú, por ejemplo, como la planta General Motors en Estados Unidos, pues prácticamente desapareció ya no a una ciudad, a Detroit, sino a todo Michigan. Lo tiene destrozado. ¿Por qué? Porque esos trabajos se vinieron a México, no porque México haya hecho nada, es que aumenta la producción, sino porque esas plantas se vinieron para exportar sus propios productos que solamente vienen a armar a nuestro país. Fíjate que yo estaba en contra de la política maquiladora, porque nada más vienen y dan empleo, pero ¿sabes qué? Que eso es una ventaja. Sí, claro. Le damos muchos beneficios a estas empresas maquiladoras. Te doy un empleo, te actualizo, incluso técnicamente a muchos de tus trabajadores, los preparo, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo que estamos viendo al final de cuentas? Una adicción a ser maquiladores. O sea, venimos a nosotros a que no generamos nada. ¿Qué es lo que produce este país? ¿México qué produce? Nada más díganme un producto que digas, bueno, aparte del petróleo, nada más un producto que nosotros... No, ya no, pues eso da muchísima tristeza, Víctor. No hay nada. Eso da mucha tristeza, mucha. ¿Y sabes por qué? Porque las políticas públicas son zamoranos enlatados. Ya ni eso, porque ya la leche no se corta. Sí, pues si ya ni hay leche, ¿ya cuáles vacas? El circo de Tigre tampoco podemos portarlo porque ya crecieron los enanos, ¿ves? Entonces, mira, estamos viendo... No, los camellos, pobrecitos, ya tienen bolas ahí en el pelo, ¿sí? De que ni se los cepillan, hombre. No, es todo un caso. Y yo pienso que aquí las cosas deben transformarse de tal forma de que sí, pues yo estoy de acuerdo en los tratados de libre comercio siempre y cuando sirvan. Tenemos decenas de tratados que no simétricos, cuando las economías son simétricas, cuando se dan casos como el de México, donde aquellos mataron víbora en viernes, desde hace 20 años vienen matando víbora en viernes, tanto canadienses como estadounidenses. La minería... Pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace culpable, compadre. A ver, si es... El 70% de las minas de oro y plata lo tienen los canadienses. Sí. Pues, bueno. ¿Y nosotros qué tenemos allá? Ay, pues allá tienen a Napo.
Pues ya, a Napoleón Gómez Urrutia. Bueno, no, pues eso vale más que todo. Eso vale más que todo. No, a ver, nada más dime, ¿quién tiene la culpa? Estos mexicanos, sí, que aceptamos que te digan, somos socios de los Estados Unidos. ¿Socios? Cuando tú pelean su centavo de cambio de $1, ¿verdad? Un centavo tiene un valor específico. Aquí un peso, que es nuestra moneda, tú se la das a un limosnero y te recuerda a todo tu árbol genealógico. O sea, ¿sí un chicle no vale un peso. Bueno, si yo fui al mercado y le dije, a ver, ¿qué me daría por un peso? Se me quedaron viendo como diciendo lástima de ropita, ¿verdad? Sí. Mire, si quiere, ¿qué quiere? Unos chiles verdes, agarre un montón y se los regalo. Y no me aceptaría un peso. No. Bueno, eso es ser socio. ¿No? Si allá cuesta $10, te pagan a $10 la hora como salario mínimo. Y aquí te cuesta 50 centavos de dólar 8 horas de trabajo. Eso es ser socio. Bueno, la pregunta es, ¿por qué razón, cuáles nuestros socios, cuál es su principal producto de exportación de Estados Unidos? ¿El principal producto de exportación de los Estados Unidos? Sí. ¿Tecnología? No, la tecnología la tienen, por ejemplo, los países desarrollados, la tiene Europa, la tiene Japón. ¿Cuál es? El dólar. El dólar. Entonces, ¿sabes qué? Que nosotros todo el resto del planeta hemos caído en lo mismo. Nosotros estamos muriéndonos por los dólares. Y el dólar se ha convertido como la moneda de cambio internacional. Sí, está bien, mira, qué bueno. Lo único que sí veo ventajas hoy. Yo estoy a favor del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Del Tratado de Comercio con Estados Unidos, el caso y Canadá, el caso también de Europa. ¿Por qué? Porque crecimos poquitito en el mercado. Ay, poquitito. Nos hundimos, Víctor. ¿Cuál crecimos? Dime, por ejemplo, te voy a decir algo. Hemos crecido. Mira, ya no hay zapatos Canadá, ya le dieron en la torre a todas las tiendas. Con eso se acabaron un montón los zapatos Canadá fue con los chinos, fundamentalmente. La competencia china fue canija. Y es más, esa es la competencia más desleal. Pero vamos a ver, Canadá por eso se cae. Nosotros les compramos armas, petróleo, bueno. Las armas es un decir, porque no es un gran negocio las armas. ¿Sabes que aquí un cuerno de chivo cuesta $500 en México? ¿Y para qué? Para que salgan a saltar cafeterías, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cafeterías? Cafeterías, ¿Y bancos, todos los secuestros? No, por eso te digo, estoy hablando, por un cuerno de chivo lleno y asalta una cafetería. Hace poco yo fui testigo de esto. ¿Me puedes comprar dos? Sí, esa es en Tepito. Sí, pero vámonos al corte porque ahorita vas a ver. Radio 620. Puebla, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La catedral y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con su capilla del Rosario, es solo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, loza de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del barrio de La Luz, en donde destaca su loza café vidriada. De Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos. Y, para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en nogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Un libro es una caja de aventuras que solo puedes abrir con la llave correcta, tu imaginación. Soy Tiaresh Kanda. Soy Mane de la Parra. Soy Noel Shahris. Soy Luis Felipe Tobar. Y te invitamos a sumergirte en el libro que más te llame la atención. Tú, como nosotros, diviértete leyendo 20 minutos al día. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Existen maneras de prevenir un delito. Haz citas en lugares concurridos. Hay que reportar autos, personas y lugares sospechosos. Procura cambiar tus rutas. No des datos a desconocidos. Cuida lo que publicas en tus redes sociales. Sé discreto y sencillo. Juntos con estas acciones, es fácil ponérsela difícil. Ante cualquier situación, llama al 088. Juntos contra el delito. Gobierno de la República. Radio 620.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Pues mañana ya pueden pasar a recoger los libros de Héctor Anaya, ¿eh? A partir de las 5 de la tarde, Paco. ¿Sí? Sí, Víctor, regalamos unos libros. Sí, buenísimo, ¿no, Víctor? Sí, de todos los refranes, los dichos, con su traducción al griego, al inglés, al francés, para que los muchachos ya dejen de estar diciendo tonterías y mejor recurran a estos refranes tan conocidos. Sí, también, y además aprendan inglés, aunque les duela a muchos. Rubén Pinto, cumbres espectaculares que solo sirven para la foto, pero ojalá los mexicanos les deje algo. ¿Cómo qué, señor? No, no va a dejar nada. Fíjate que aquí hay una llamada de Gloria García. Señor Baños, cuando hable de AMLO, hágalo con respeto. Si no se quiere quedar solo en cabina. Y al señor Joaquín Hendrix, ¿qué opinión tiene que si el PRI continuará en el poder? ¿Qué dice? Mira, Gloria, te voy a decir una cosa. Como dirían en el Congreso, ¿no? En la Cámara de Diputados. Para alusiones personales. Mira, en primer lugar, a mí no me merece respeto ningún político, ni uno. Y mucho menos Andrés Manuel, ni ninguno en el planeta completito. Aunque me quede solo. Y otra de las cosas, yo hablo lo que quiero. Así es de fácil. Y si no te gusta, pues lo siento mucho. Hilda Valdés, señora Lilia Arellano, saludos por su programa y felicidades por su nuevo colaborador. Ay, muchas gracias. Necesitamos así un programa que conozca, y un programa en donde se conozcan los problemas del país. Muchas gracias. Hilda Valdés, ¿no es tu secretario, no? No es mi tía. No, es cierto. Dice Sofía López. Gracias. ¿Qué pasó con Joaquín Reséndiz? A mí me gustaba en la conducción. Sí, a todos, pero bueno, parece que se está tomando un merecido descanso. Silvia García, discrepo con el nuevo colaborador cuando se refirió a Andrés Manuel. Así se debería de expresar de Óscar Espinosa Villarreal y de Rosario Robles, que se robaban millones de pesos. Con respecto a la educación, la televisión influye en la mala educación. El plan es: tengamos más ignorantes. Pero es un problema de los políticos, por favor. Óscar Espinosa, también fue Cuauhtémoc, fue Rosario, fue el Peje, fueron muchos que pasaron. ¿Y sabes qué dejaron? Se hicieron inmensamente ricos. Yo no sé de aquellos políticos que viven muy bien, sin trabajar. Viven y reinan. ¿Verdad? Sí. Mira, también tenemos aquí, dice, y una llamada que dice: aprendemos mucho de su programa, señora Lilia Arellano. ¿Qué pasó con Joaquín Reséndiz? Bueno, pues ya sabes, Joaquín, pues... Unas vacacioncitas. Está bien, pero ya lo perdonaron, ¿no? Por otra parte, perdón. Ya confesó, ya te perdonó la muchacha, ¿eh? Dice, por otra parte, EPN, Salvador de México, y de los mexicanos, ¿quién? Digo, si tú te vas a esperar que un político te salve, quédate sentadita y te vas a morir sentadita. Manuel Munguía, luego dicen que el crimen no paga. El desvío y omisión inexplicable en la aplicación del presupuesto de egresos del año 2013 por 4.6 billones de pesos, equivalentes a 400,000 millones de dólares, nos demuestra claramente la ambición enferma y perversa en que ha caído la actual administración, produciendo falta de liquidez, descontrolando y golpeando al pueblo con más pobreza, además de su reforma impositiva que tan solo traerá más hambre. Si ese dinero se hubiese invertido en Pemex, no habría ningún pretexto para privatizarlo, por lo que la farsa ridícula es un robo a todas luces. Saludos a todo el equipo. Gracias, señora Rodríguez. Está muy indignada de que la revista Time haya puesto en su portada a Enrique Peña Nieto. Envía saludos a Lidia Arellano. Mario Caballero, qué bueno que ya no está Joaquín Reséndiz, ya que no estaba en la línea. Está desatono del mismo y el nuevo colaborador, felicidades. Muchas gracias. Estoy muy molesta porque no se le pregunta al señor Joaquín Hendrix todo lo que afecta a los mexicanos, como el Dragon Market. El Dragon Mart, fíjate que aquí, que está fuera de la zona hotelera. Oye, hay que preguntarle la semana que viene. Sí, vale. Le hablamos y le preguntamos, ¿no? Sí, se nos pasó el asunto del Dragon Mart. Del Dragon Mart, sí. Que es un tema muy importante. Pero además, fíjate que yo, en cada viaje los miércoles, allá te van 14, 16, 18 chinos, ¿eh? Allá te van en el avión. Bueno, lo que pasa están haciendo invasión hormiga estos. Bueno, muchos chinos están viajando muchísimo. Bueno, pues no ves que Calderón dio 10,000 visas. Chen Li Yegong, por ejemplo, lo hizo también mexicano. María de los Ángeles Rodríguez de Tlaxcala nos llama. Dice, es incongruente que hable alguien, es lugares más... claro, los mexicanos son racistas. ¿Cómo que esas preguntas no van del lado del señor Hendrix? ¿Por qué no hay preguntas claras como por qué no nos hablan del Dragon Mart?
Ya quedamos. Dice que es una entrevista light. Bueno. Diana y Señora Lilia, ¿por qué invitan priistas corruptos? ¿Por qué no hablan de la nefasta situación que dejó en el Estado? No le bajen la calidad al programa porque los oyentes somos inteligentes. Qué poca vergüenza de hablar de las reformas que van contra el país. Bueno, Andrés Mejía dice, ¿qué opinan del método que están utilizando en Venezuela para desestabilizar al país? Un método parecido al de Ucrania y otros países. ¿Qué opinan? ¿Sabes qué? Que es un tema muy importante el de Venezuela, no nada más por los venezolanos, sino lo que está pasando cuando un populista llega al poder. Cuidado. De eso lo vamos a platicar otro día. La acción, pero sobre todo la reacción, Víctor, sí, lo de Maduro, la reacción estadounidense ha sido de desestabilización, ¿eh? Sí, así es. El señor Cervantes dice, señora Lilia, la sumisión viene de la religión. Y así como cosechamos la idea de Dios por un paraíso, así tenemos invitados en la cabina que se quejan del entreguismo y hacen humillantes colas para entrar al país vecino, Voraz del Norte, y solo con infames pretextos. No hay que hacer cola, señor Cervantes, está el Global Entry. Pasa uno de boleto, ¿eh? Tomás Espinosa, estoy bastante molesto ya que el señor Baños tergiversa la información. No es posible que haya entrevistado a Joaquín Kendricks. Ah, bueno, ¿por qué no? Voy a decirle una cosa, fíjese usted que con estas preguntas que consideraron lights, aquí está la reacción de la gente. Pues lo que hay que decirle a Joaquín es que, oye, la gente no te quiere, sí, no. Pero para nada. Aquí tenía relaciones públicas a Carlos Salomón. Con razón. A Carlos Salomón lo tenía. Sí, dice que hoy el programa no le gustó a José Luis Hernández aquí del DF. Dice, es como un programa del montón. Si sigue así, mejor ya no los voy a oír. Bueno, ya perdón, uno, sabes que ni modo. Van a tener más con nosotros. Berta Mercado, los invitamos a las reflexiones con la psicóloga social Georgina Flores Mercado con el tema las declaratorias de la UNESCO, una estrategia para vender el patrimonio cultural de México. Esto será el sábado 22 de febrero a las 11:30. Ya sabe usted que es en el Parque del Cartero, ahí en la Colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés. Clotilde González, que por favor su invitado, el señor Baños, respete a López Obrador. Está bien. Yo lo respeto, pero muchas veces yo he querido entrevistarlo y querido tener un debate con él, y el señor, yo lo conozco muy bien y siempre se ha negado. Mira, también aquí está Hilario. Pero está larga y ya nos vamos, Víctor. Sí. Yo creo que la leemos el día de mañana, por favor. Si son tan amables. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, la agencia AM Noticias. En los controles de Saúl Granados. Los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranco. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Y yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos escuchamos el día de mañana, ya sabe usted, en punto de las 4 de la tarde con 2 minutos. Soy su servidora Lilia Arellano y le deseo muy buen provecho. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, son las 4:02 minutos y damos inicio aquí a través de Radio 620 de la cadena nacional Raza a su programa Estado de los Estados. Estamos aquí en la cabina de esta radiodifusora que de muchos años atrás es su consentida. Su servidora Lilia Arellano, mi compañero. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Y bueno, hoy se incorpora, ¿quién? Tan. Ya lo habíamos anunciado el miércoles. Sí, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Víctor Sánchez Baños. Oye, pues muchas gracias. Me da un placer de verdad estar con ustedes. Y pues, como siempre, pues hay que estar con la información, los comentarios, y vas a ver cómo... Nos va a salir bonito, ¿verdad? Sí, sale bonito. Oye, Víctor, ¿hace cuántos años que nos conocemos?
No, pues cuando tú tenías 2 años. No, son 2 años. ¿O qué quieres que diga los años? Sí. Bueno, ¿Hace cuántos que me conoces a mí? ¿Y antes cuántos que conoces a Paco? A Paco más o menos como el 78 llegaste a Ovaciones, ¿no? O 77. No, yo comencé en 77 en el Heraldo, sí. Y a Ovaciones llegué al 81. En el 81 fue cuando nos conocimos antes, por estar en el medio, claro. ¿no? Pero, y a ti te conozco del 77 o 71. No, del 82. 82 ella llegó en 82. Yo llegué a 77 a Ovaciones en aquel entonces, y pues... Sí, oye, pero no se ve viejo el Víctor. No. A diferencia de nosotros que estamos canosos, el Víctor como no tiene mucho pelo. Entonces, mira, 2 pelos pero bien peinados. Eso es lo que se necesita. Pues como que no se le ven las canas, ¿verdad? No, como siempre ha sido, como de esos bebés así, gorditos, rollizos, blanquitos. Lo jovial de su carácter. ¿Será? ¿Y que nosotros estaremos amargados? Muy amargados. Ay, mira, yo creo que nosotros estamos como para hacer panecitos y tejer y la Si es sabido, no le cuento, pero bueno, así lo vamos a tener que dejar. Ni modo, ¿no? Pues mira, la verdad es que de vez en cuando hay que hacer panecitos, tejer chambritas, no chambritas. No, ya no, chambritas ya no. Ya las chambritas se dejan como a los 20 años, ¿verdad? Sí, ya. Los presidentes, el de Estados Unidos, México y Canadá, y que ya tiene la agenda. ¿Quiénes son los que hacen la talacha? Son los subsecretarios o los directores de oficina. Y esos son los que durante 2 meses antes están haciendo toda la chambita. Lo que yo veo es de que pues era de esperarse que los norteamericanos y los canadienses no querían abrir el Tratado de Libre Comercio. Los que quieren son los mexicanos. ¿Por qué? Porque han perdido competitividad de una forma importante. ¿Y por qué han perdido competitividad? Porque tampoco los empresarios mexicanos han avanzado precisamente en los temas de mejorar precio, calidad, para que el consumidor sea más atractivo. Y por otra parte tenemos un gobierno que no nos proporciona las herramientas para ser competitivos a nivel mundial. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá en el ramo agropecuario, ¿qué es lo que hacen? Dan subsidios, y nosotros, como somos más puristas que de la economía neoliberal, decimos, no, ¿cómo? Dar subsidios, eso es antieconómico, antiliberal. O sea, no dejas que el mercado pueda trabajar como debe de ser, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo funciona el libre comercio, el libre mercado. Entonces, ¿qué es lo que haces? En México no dan los suficientes subsidios. Por ejemplo, el agro vive de milagro, aunque hay subsidios, pero para que no se muera de hambre el campesino. En la pesca hay subsidios, sí, pero para que se los roben algunos funcionarios públicos. Llega hasta algunos gobernadores dicen. Y por si fuera poco, ¿de qué otra manera podíamos ser competitivos con los subsidios tan extraordinarios? Ya, entonces hay que ser un poquito pues sí, lo malo sería de que ustedes del te hogar, quieran chambritas a esta edad. Pues digo para yo, mis nietos, ya para mis nietos. ¿Sí? Sí. ¿Las chambritas de los hombres son iguales a las chambritas de las mujeres? No creo. Claro que sí. No, sí, claro que sí. No, sí, pues, sí. Yo creo que las chambritas de los hombres son como las talachas. Pero son iguales para una mujer que para un hombre, ¿no? Son chambitas, ¿no? Mira, una buena talacha siempre es bien agradecida. Todo el mundo la bien agradece. Y estoy hablando de las talachas de cambiar llantas, sí, la llanta de trabajo y todas esas ¿Ah, cosas. sí? Sí. Yo no, yo estaba hablando de otras talachas. ¿De cuáles? Te digo que por eso dicen mis nietos, ¿por qué no eres una abuela normal? Pero entonces dilas para que todo el mundo sepa. Bueno, cuando alguien no hace bien el amor, le dicen que es un talachero. Pues ¿por qué? Porque no. ¿Ah, sí? ¿Talachero? Sí, no, sí. A mí nunca me lo han dicho, entonces por eso no sabía. Hablando de... Entonces esa mía la que le han tocado los talacheros. Le han tocado talacheros entonces. Creo que... Oigan, el asunto... Desde el sábado no las... Está bien. El asunto está muy serio, ¿no creen? ¿Por qué? ¿Serio de qué? ¿De las talachas o de qué estás hablando? No, pues... Esta situación ahora de que no van a revisar el TLC, tampoco va a haber reforma migratoria. Ya sabía, vienen ¿no? ¿A qué? A ver, ¿a qué vienen? Pues como siempre, todas las reuniones que son protocolarias, ¿no? ¿Sabes qué? Se reúnen los... Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620.